Desde el arranque de su segunda administración, el presidente Trump ha presionado al gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad, entre otros temas. El tablero de las configuraciones político-criminales ha entrado en una nueva fase después de los abrazos de la administración anterior. Decenas de criminales entregados sin respetar las normas de extradición, aviones o drones militares estadounidenses participando en investigaciones en territorio mexicano, la presidenta desconociendo una mañanera lo que había publicado la DEA sobre un presunto acuerdo para enfrentar a los cárteles criminales. Para entender esto, dónde estamos parados, las implicaciones para México, si tenemos o no la capacidad de responder, hemos invitado hoy a una experta del TEC de Monterrey, María Teresa Martínez. Nosotros consideramos que hemos dado mucho, pero probablemente allá no consideren que ha sido suficiente. Sí es posible que haya una intervención de los Estados Unidos en México al estilo nuevo. Yo creo que el tema para el gobierno de Estados Unidos es, ¿se puede confiar en México y en quiénes? Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el panorama de seguridad en México en los tiempos del presidente Trump. Muchas cosas han pasado recientemente en el ámbito de seguridad. De hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lleva 10 meses en su cargo y ella empezó con una estrategia muy ambiciosa en el tema de seguridad. Ahora bien, a eso se sumó hace algunos meses un nuevo factor, la presidencia de Donald Trump, que parece que ha añadido una dinámica nueva, a veces una dinámica que genera muchas controversias en el ámbito de seguridad. Teresa, pregunta obviamente dirigida en primer lugar a ti. ¿Cómo tú ves, la situación que estamos viviendo hoy en día en México en este ámbito de seguridad, tomando en consideración lo que comenté, la estrategia por una parte de la presidenta, pero por otra parte también ese nuevo factor, que es Donald Trump? Claro, hola Beata, hola Carlos, mucho gusto en estar con ustedes. Y bueno, lo primero que te diría es que están pasando muchas cosas muy rápido y muy enredadas entre sí. Me parece que es un poco complicado hacer una separación entre la política de seguridad de la presidenta Sheinbaum y lo que está pasando con Donald Trump, porque las decisiones que ha estado tomando Donald Trump han también forzado una serie de decisiones de la presidenta y de su gabinete de seguridad, ¿no? Si hacemos un recuento de algunas cosas de las últimas semanas o probablemente del último año, pues podemos hablar de 2 tandas de extradiciones de alto nivel, ¿no? Desde febrero y la que acaba de ocurrir en agosto. Extradiciones es un decir. Extradiciones es un decir, tienes ahí un punto, Carlos, pero digamos este envío, esta entrega de ciertos perfiles de alto nivel, unos más simbólicos, me parece, muy clásicos, otros que son más operativos y después algunos que son pues más de niveles operativos y medio bajos. Pero también tienes, pues simplemente esta mañana, ¿no? Ayer se cierran las prensas en los medios de comunicación con el anuncio del proyecto Portero y hoy en la mañana no pueden detener ya las prensas con el anuncio de este proyecto cuando la presidenta dice que desconoce este asunto. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. El tema de los drones, está el tema incluso de las tensiones con Venezuela, con Colombia, que está todo mezclado y desde luego todo atravesado por el tema de fentanilo. Yo creo que Teresa lo pone muy bien, pero quizá podemos empezar como lo pusiste tú, Beata, con el cambio que la presidenta arrancó antes de que llegara Donald Trump. Y ese cambio es que, sin decirlo, porque no lo puede decir, se enojarían en Palenque, los abrazos no balazos pasaron a mejor vida. O sea, fue evidente que esa estrategia de abrazar a los criminales no estaba funcionando. La presidenta, como jefa de gobierno, también tuvo una actitud de ponerle límites al crimen, de enfrentarlo, no acomodarse. Tanto así que su secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México casi lo asesina, presuntamente el cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, hay una actitud distinta de saque la presidenta que no quiere acomodarse con el crimen. Sí, y creo que en ese sentido, además, es importante pensar que el reto más grande ahora mismo sería saber si no solamente las decisiones de Trump, sino las presiones que está habiendo,
van a pegar directamente a las configuraciones político-criminales. O sea, una cosa es hablar tal cual de los perfiles criminales, con la declaración de culpabilidad de ya sabremos de qué se declarará culpable el Mayo Zambada, con los envíos de estos perfiles a Estados Unidos, con incluso el desmantelamiento de algunas zonas y laboratorios productoras de fentanilo, pero eso no necesariamente nos está dando luz sobre la configuración político-criminal. Es decir, otra vez están los ojos puestos en la parte criminal, claramente criminal, digamos, o que si es que acaso pudiéramos ponerle una delimitación, pero nada sabemos sobre qué tanto de esto va a vincular precisamente, va a dar nombres, va a desmantelar estructuras, operaciones, colusiones y coaliciones con toda la parte de funcionarios locales, por ejemplo, estatales, y desde luego con funcionarios federales. Este tipo de mercados, este tipo de operaciones no pueden funcionar si no es de la mano con alguna parte de la estructura del Estado. Mientras no tengamos dentro de estas operaciones una claridad sobre cómo esto apunta a transformar las configuraciones, vamos a seguir en el proceso, si bien es un proceso mucho más claro y más confrontativo el de la presidenta Sheinbaum que el de López Obrador, desde luego, pero sigue siendo bajo esta lógica de que hay un mundo separado entre lo criminal y lo legal, y que eventualmente trabajando con lo criminal van a dejar de contaminar al mundo de lo legal. La pregunta es si no el mundo de lo legal no es un tema de contaminación, sino ya un tema de simbiosis que afecta particularmente a algunos liderazgos por ejemplo, del partido en el poder. O sea, en ese contexto, Tere, me da la sensación de que se podría resumirlo de esta manera, de que la presidenta Claudia Sheinbaum aún no decidió cruzar el Rubicón. O sea, básicamente hay una línea roja que está por ahí y a ver si ella lo cruza o no y decide pues ampliar diferentes tipos de investigaciones, entregas precisamente a los políticos que pues todo indica que pues hay por ahí conexión con el crimen organizado. Y en ese contexto, ojalá nos puedas un poco hablar sobre este tema de cómo ves ahora la estructura de seguridad desde el punto de vista institucional, si es mejor para luchar contra, digamos, el crimen organizado, contra el narcotráfico, o sigue con muchas vulnerabilidades, porque hemos visto pues también en lo que ha ocurrido recientemente, por ejemplo, el escape del famoso chino, digamos, el narcotraficante chino responsable del tema de fentanilo, pues nos demuestra que sí hay aún muchos huecos, muchas vulnerabilidades en este sistema que incluso pueden como que generar conflictos de nuevo en las relaciones con los Estados Unidos. A ver cómo tú ves ese proceso, digamos, paralelo de fortalecimiento del Estado en ese ámbito. Claro, la última vez que nos vimos en este espacio, Beata, justamente hablábamos, si te acuerdas, de pues el reto que tenían con el plan de seguridad que estaba lanzando el secretario Harfuch, y una de las cosas que dejábamos ahí establecidas es si es que él era el vocero de una estrategia militar o más bien era una estrategia que iba a llevar, sobre todo, que iba a liderar un civil y en la que, por ejemplo, las fuerzas militares iban a ser parte de los actores, digamos, poniéndolo en marcha. Creo que ahora tenemos un poco más de información de que efectivamente estamos ante una hibridación entre los elementos militares, ¿no? La Guardia Nacional con cada vez más claridad que se trata sobre todo de un entrenamiento militar, de un despliegue militar y al mismo tiempo una presencia muy clara de Harfuch en la parte sobre todo de la decisión de los objetivos estratégicos, ¿no? Entonces ahí vemos, digamos, una hibridación muy clara y en términos de fortalecimiento tal cual de instituciones, creo que hay que pensar por un lado en lo que pasa en las decisiones que van tomando tanto la presidenta como el gabinete de incluso qué capacidades desarrollar y al mismo tiempo el reto que supone la transformación de los medios criminales, ¿no? La amenaza del fentanilo ha complicado el escenario para el gobierno mexicano y para cualquier otro. Las capacidades, los conocimientos, el entrenamiento que se tenía para ir tras de otros mercados como los opiáceos, la cocaína, son muy diferentes a lo que pasa con el fentanilo, por la naturaleza de la droga en sí misma, ¿no? Y la naturaleza del mercado que genera. Si lo pensamos de forma muy, muy pedagógica, pues si tú tenías antes helicópteros que podían sobrevolar zonas de cultivo, pues eso te ayudaba cuando lo que tenías ahí era cultivo, por ejemplo, de amapola, ¿no? O de marihuana. Entonces, en ese sentido, ese
ese equipo y el adiestramiento que tenía la gente, digamos, que tenía que hacer esos trabajos era uno. Eso no necesariamente te sirve cuando lo que tienes enfrente son cocinas clandestinas parasintéticas, por ejemplo, ¿no? Incluso en términos de las condiciones aeroportuarias de seguridad, ¿no? Lo que tú tienes para la detección y para el seguimiento de las drogas, de los opiáceos clásicos, pues no necesariamente te sirve para fentanilo. Entonces, con una reestructuración del mercado, de las capacidades, incluso no solamente capacidades violentas, sino de las capacidades de distribución y de reestructuración de los grupos criminales, por un lado. Eso obliga a las agencias securitarias en México y en todas partes a también reestructurarse en sus capacidades, ¿no? Lo que vimos del dron, por ejemplo, sobrevolando, siempre se puede discutir desde una perspectiva de soberanía, etcétera, pero también tenemos que pensar en los elementos tecnológicos que requiere el gobierno mexicano para poder hacer una detección, por ejemplo, para la que no te sirven los equipos que tenías antes y donde necesitas un nivel tecnológico que incluso involucra a otros países, ¿no? En esas transformaciones, te diría que las instituciones en México siguen teniendo retos de corrupción, de capacidades, de presupuestos, ¿no? Siguen siendo ultra dependientes de las Fuerzas Armadas de manera particular, sobre todo en la parte de inteligencia, pero creo que también enfrentan un reto adicional relativo a la naturaleza de los cambios de las organizaciones criminales, ¿no? Entonces, esto que se hablaba ayer del acuerdo de la DEA, que ya les decía, desconoce esta mañana la presidenta, entre otras cosas definía, por ejemplo, intercambio de inteligencia e intercambio de capacidades. Tendríamos que estar muy pendientes de cómo está ocurriendo lo que llamamos la circulación de saberes, ¿no? Qué tanto se está no solamente definiendo un objetivo común, a quién se ataca y con qué consideraciones, cómo se establece al enemigo en términos de estas cosas de la doctrina militar, pero sobre todo con qué consideraciones se trabaja para precisamente comprender no solo las capacidades de estas organizaciones criminales, sino los límites propios de las agencias mexicanas. Sí, en este contexto tú mencionas, Teresa, obviamente los Estados Unidos aquí es un país crucial, digamos, para esa cooperación, colaboración, para que México pueda tener acceso también a nuevas tecnologías, pero obviamente en esos meses hemos visto que las exigencias de los Estados Unidos en cuanto a los resultados de la lucha contra el crimen organizado, especialmente relacionado con fentanilo, también han estado creciendo, ¿no? O sea, podemos decir, México ha dado mucho. Yo muchas veces escucho esta queja, hemos dado tanto desde México y ellos piden más. Y hasta hoy en día, pues circulan esas informaciones de que si México no da más, podrían usar incluso desde los Estados Unidos, drones para realizar ataques a los grupos criminales mexicanos que han sido declaradas como organizaciones terroristas, lo cual pues incluso se justificaría desde el punto de vista de los Estados Unidos, pues de forma plena y completa. Y escuchamos estas voces, ¿no? O sea, en ese contexto, ¿cómo tú ves ese futuro de relaciones de Estados Unidos-México en temas de seguridad? ¿Hacia dónde puede llegar esa cooperación o esa amenaza? ¿Y cuáles son los escenarios posibles? Claro, yo creo que ahí vamos a también apelar a tu experiencia en la diplomacia. Siempre se habla de esta necesidad de ir por la vía diplomática, sobre todo con las tensiones con las que se manejan el cruce entre la parte comercial y la parte securitaria y, por supuesto, el tema migratorio, ¿no? Y las condiciones que México tiene o no para negociar. A mí lo que me cuesta trabajo pensar, sin ninguna experiencia en lo diplomático y más bien pensándolo desde la perspectiva de seguridad, lo que me cuesta trabajo pensar es qué tanto más puede dar México, no solamente por sus capacidades, sino por el límite que puede significar para las exigencias de un presidente como Donald Trump. Es decir, me parece que no estamos ante un escenario, y con mi absoluta ignorancia en términos diplomáticos, diría, no estamos ante un escenario clásico de cooperación binacional, ¿no? En el que se puedan establecer incluso ciertos acuerdos, en los cuales pues ya se sabe que se paga con otra moneda la parte comercial o bien en la parte, algunas veces en la parte securitaria también es simbólico, ¿no? Es decir, podemos hacer ciertas detenciones, podemos hacer ciertas persecuciones o incluso decomisos, y esos son buenos números que se entregan. Pero probablemente no es eso necesariamente lo que quiere Trump, y el tema es que luego no sabemos exactamente qué es lo que quiere, ¿no? La declaración como grupos terroristas, pues vemos, por ejemplo, como en Colombia y en Venezuela tiene una perspectiva
política muy específica, ¿no? Y hemos visto incluso al presidente Petro, que también es súper confrontativo, lo hemos visto diciendo, pues lo que tenemos que hacer no es imponer nada, no es negociar. Y ahí cambia pues me parece cambia la ecuación, digamos, para los países latinoamericanos, donde por supuesto es que está atravesado el interés político contra este tipo de presidentes, que me parece que no es el caso en México. Ya declaró el presidente Trump a la presidenta Sheinbaum como a fine lady, ¿no? Ya dijo que es una señora muy decente, con toda su misoginia. Pero me parece que sí, el problema para México es con qué condiciones puede negociar ante la incertidumbre de que cambie todo el tiempo el nivel de exigencia y donde no sabemos cómo Estados Unidos se toma incluso los avances de México. Es decir, nosotros consideramos que hemos dado mucho, pero probablemente allá no consideren que ha sido suficiente. Detenciones como la del Mayo Zambada parece que ocurrieron a pesar del gobierno mexicano y no a partir del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, mucho de esas cosas han dependido de las traiciones al interior de las organizaciones criminales, lo cual deja al Estado mexicano como un poco un testigo anodino de cosas que están pasando más bien al interior de las organizaciones. Yo creo que ese es el tema, Teresa. Yo creo que el tema para el gobierno de Estados Unidos es, ¿se puede confiar en México y en quiénes? Porque cuando la presidenta Sheinbaum mostraba en algunas de sus mañaneras de principios de año cómo ha caído el decomiso de fentanilo en la frontera norte, y se ve claramente, la gráfica empieza en octubre, no se va para atrás por razones políticas obvias, pero se ve que en octubre empieza a caer. Si tú estás del otro lado, en el gobierno de Trump, dices, ¿y por qué antes no caía? Ah, porque no querían. ¿Y por qué no querían? Pues quiénes estaban involucrados. ¿Y por qué no sabemos de esos que estaban involucrados? El Mayo Zambada, que se va a declarar culpable, como tú decías, y que te declaras culpable a cambio de información, no sabemos cuál, el Mayo Zambada dijo en una carta que él había sido citado a una reunión en presencia del gobernador de Sinaloa y un adversario del gobernador que fue luego asesinado supuestamente en una gasolinería, pero lo que nos dice el Mayo es que sucedió ahí mismo, donde a él lo atraparon y se lo llevaron. Entonces, pues, ¿puede Estados Unidos confiar en el gobierno de Sinaloa? ¿Qué tanto puede confiar en el gobierno federal que se reúne y le da un espaldarazo al gobernador de Sinaloa? Entonces, esos dilemas son bien difíciles de resolver para Estados Unidos y para México, porque Estados Unidos hasta dónde puede y quiere presionar sin causar problemas en su vecino del sur, y la presidenta qué margen de maniobra real tiene y hasta dónde lo quiere usar respecto a actores presuntamente vinculados con el crimen. La información que está recabando los Estados Unidos de estos personajes enviados, más los que ya tienen ahí, que van intercambiando mejores condiciones en su proceso criminal, acaba de información que puede ser real, inventada, semi-real, etcétera, pero les va a permitir tejer un mapa de cuáles son esas relaciones entre poder político y poder criminal en un contexto donde para el gobierno de Trump, y lo han dicho en muchas formas, es un riesgo para su seguridad nacional, y creo que están preparando, lo están tratando de ver hasta dónde es posible presionar vía la amenaza de la intervención o incluso la intervención, en el caso primero sería probablemente Venezuela. Es decir, ahí se están preparando militar y tenemos de propaganda, de información, para, si lo consideran necesario, poder hacer una intervención como la que en su momento hizo Estados Unidos con el presidente de Panamá, al que fue primero acusando de criminal y luego lo atrapó y se lo llevó a la Florida, si recuerdo bien. Entonces, es un escenario complicadísimo para la presidenta porque los parámetros con los que se está construyendo todo es muy difícil. Y un poco con el punto que decías de la confianza, me parece que también estamos en otro escenario, porque la desconfianza entre agencias de seguridad ha sido también un elemento histórico, ¿no? Siempre ha habido desconfianza, no solamente de las agencias norteamericanas a las mexicanas y viceversa, sino entre agencias, ¿no? La CIA con la DEA, Marina con el ejército, ¿no? O sea, siempre hay como tensiones y desconfianza. Creo que por lo que estamos en un capítulo nuevo de la historia de la desconfianza, tiene que ver con el elemento más político de esa desconfianza, ¿no? El hecho de que pasen cosas que no necesariamente estén a la vista de la presidenta o de los gobernadores y su partido tiene que ver
con que probablemente la duda está clarísima sobre lo que sería capaz la coalición gobernante de proteger y quitar de la mesa de negociación. Cuando se da este tema del gobernador de Sinaloa, no solamente es la presidenta, sino son todos los gobernadores. ¿Recuerdan aquella declaración? Todos los gobernadores de Morena brindándole explícitamente su apoyo al gobernador. El presidente, el líder de la reacción de Morena en la Cámara de Diputados, lo invita a la Cámara de Diputados para que se sienta el respaldo, la protección, cómo lo arropan, en una jugada que uno desde su escritorio pensaría, ¿no quisiéramos ser un poquito prudentes y esperar un momento, ¿no? Esto puede caerse a pedazos en un segundo, pero me parece que digamos, en ese cruzo de la parte más política y política partidista es donde la confianza trasciende los elementos clásicos de las agencias, ¿no? Una desconfianza a la que están acostumbrados y sin embargo ocurre la cooperación, o sea, históricamente ha ocurrido formas de cooperación puntuales en ambientes de desconfianza, ¿no? Lo interesante es que encuentran con quién, digamos, y eso es lo que yo creo que está reconfigurando ahorita. La primera pregunta que te hizo Beata, o la segunda, de cómo ves ahora las instituciones de seguridad mexicana, pues claramente hay un patrón muy interesante, que se está fortaleciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. Le han pasado a una gente cercana a él el control de la unidad de inteligencia financiera. Se están fortaleciendo las agencias de inteligencia alrededor de la propia Secretaría de Seguridad, lo que no sucedió en el sexenio pasado, pero sus capacidades operativas son muy limitadas. Entonces necesita de la Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional. Hay este rumor de algún periodista que estaban tras el Mencho, pero que se enteró el Mencho porque se había filtrado algunas agencias. ¿En quién confía García Harfuch para poder hacer esto? Pero parecería que García Harfuch es el que tiene la interlocución pues, con las agencias de seguridad de Estados Unidos, pero con cuáles, cómo y hasta dónde no sabemos, porque este es sumamente opaco. Y quizá habría que recordar que nos dijeron que se está negociando un pacto de seguridad entre los dos países. Incluso la presidenta dijo, creo que hace 15 días más o menos, que ya estaba casi listo. Cada día nos enteramos de algo nuevo que está o no confirmado, pero no sabemos si está dentro de ese pacto que se está negociando. Entonces, ¿qué te imaginas que va a pasar seguirá sucediendo en este contexto donde las cosas van tan rápido? Eso es una de las cosas que más nos retan, digamos, en plan de analistas, porque no solamente van muy rápido, sino de pronto van en direcciones que parecen un poco azarosas, ¿no? Justo este es el ejemplo de este programa Portero, porque cuando se anuncia de manera oficial ayer por un comunicado de la DEA, lo cual suponía, otra vez vamos a cooperar con la DEA, porque el sexenio pasado con la DEA había sobre todo confrontaciones y explícitamente, o sea, si hiciéramos uno de estos estudios que ahora se están haciendo tanto que se analizan las mañaneras en los puntos y las comas y las pausas, sería interesante ver pues todo lo que fue la DEA como objeto de críticas y de debate en el discurso del expresidente López Obrador, ¿no? Y ayer nos vamos a dormir con esta idea de que tenemos el programa Portero, que supone, entre otras cosas, una forma de cooperación técnica, ¿no? Donde tenemos a agentes que se están entrenando, otra vez en una circulación de saberes, en una definición conjunta de objetivos, en intercambio de inteligencia, ¿no? Que en términos técnicos sonaría pues algo que ha sucedido otras veces y que de alguna manera tiene sentido pues por simplemente la frontera compartida, que va no solamente desde estos grandes personajes con nombramientos presidenciales, sino hasta la parte más operativa, ¿no? Los agentes que están compartiendo la puerta de entrada en Tijuana, ¿no? En la frontera, lo que decimos un colega y yo, que es la puerta donde empieza la patria, ¿no? Hasta esos sujetos, ¿no? Y sin embargo, la presidenta lo que dice esta mañana es: yo desconozco, me enteré como se enteró el resto de los mexicanos por el anuncio en los medios de este acuerdo con la DEA, yo no lo conozco, le hablé por teléfono al secretario de Seguridad, al de la Defensa, al fiscal, a tal, o sea, le hablé a mi gabinete, por cierto, dentro de su lista está el fiscal, nadie es miembro de su gabinete, que no es miembro de su gabinete, ¿no? Pero ella le llamó, y lo que dice en algún punto es, y nadie sabía de esto. Y otra vez, si todo eso es cierto, otra vez Estados Unidos está mostrando que puede hacer cosas unilaterales
que tienen estas como implicaciones y que pues México, sobre todo el gabinete de seguridad, está como en otra conversación. En ese contexto, Tere, yo quería preguntarte ya para ir un poco cerrando nuestro podcast, nos quedan unos minutos por aquí. Yo te pregunto si es posible que haya una intervención de los Estados Unidos en México al estilo nuevo, quiero decir, con los drones atacando los grupos de narcotráfico, porque esa es la perspectiva, digamos, un escenario que han estado planteando seriamente. No solamente, o sea, varias personas relacionadas con la administración de Trump. Y si nos preguntamos si eso es posible o no es posible, yo diría, a mi modo de ver, sí es posible, si no hay una cooperación suficiente a modos de Estados Unidos, de parte de los Estados Unidos, de parte de México. Y también es posible porque hemos visto que esa administración sí se atreve a mucho más que las administraciones anteriores, incluso que la administración de Trump en su primer mandato. Tomemos el caso de bombardeos de instalaciones nucleares en Irán, algo que era impensable, podríamos decir, digamos, si lo viéramos desde la perspectiva de hace algunos meses, ocurrió, aunque Irán está lejos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin. Entre otras cosas, parecía que tendría impactos horrorosos, que no los tuvo. No los tuvo, exactamente. Entonces, ¿cómo tú ves ese escenario? Mira, yo creo que otra vez si nos paramos de los dos lados de la frontera, la perspectiva va a ser un tanto diferente, ¿no? Por el lado de Estados Unidos, yo creo que eso es lo que quieren, ¿no? Eso es lo que están pidiendo, en buena medida porque me parece que además juzgan no solamente de poco confiables, sino de incapaces al Estado mexicano para hacerse cargo de lo que para ellos es la amenaza, una de las amenazas número uno, ¿no? O sea, el tema de la epidemia de fentanilo para ellos es un tema de máxima importancia, ¿no? Por las condiciones inclusive que está generando, pues no necesariamente en los grupos, para utilizar los términos de Judith Butler, en los grupos sociales desechables, ¿no? Sino en los grupos sociales que les interesan de forma particular, ¿no? Esto ha trascendido clases, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso para decirlo rápido. Sí. Yo creo que, entre otras cosas, eso es lo que quieren, eso es lo que están buscando. Saben que en una administración como esta se pueden atrever a hacer algo como esto, que van a tener no solamente el apoyo del presidente, sino incluso la provocación y de otros actores importantes en la política norteamericana, ¿no? No solamente es el presidente, sino ya hay un andamiaje que está por la labor, ¿no? Me parece que probablemente en las partes operativas es donde haya un poco más de prudencia, porque saben de facto lo que significaría, más allá de la decisión política de hacer de una avanzada como esa, pues los que operan en lo cotidiano, eso saben que también podría haber consecuencias, por ejemplo, en términos migratorios, ¿no? Últimamente también la frontera es este dique que se sube y se baja en función, ¿no? Mucho más que un muro es un dique, que es en función también de las formas de presión que quieran los gobiernos. Si lo vemos desde el lado de México, sí creo que tendríamos que tomarnos en serio la amenaza, porque bien decías, este es un gobierno que se atreve a muchas cosas. Siento que le complica el escenario a la presidenta, porque entonces tiene que cooperar mucho más para desincentivar la necesidad. Me parece que solamente se justificaría, incluso en ambos discursos, es que fuera necesario, como es la misma narrativa de por qué tenemos a los militares, porque es necesario, ¿no? O sea, este asunto de no tenemos estas capacidades, entonces es necesario, tendría ella que deshabilitar la noción de esta necesidad, mostrando que, de hecho, las agencias mexicanas sí tienen capacidades y sí están haciendo cosas. Mientras mantengan un ritmo de estar haciendo cosas, creo que desincentiva y sobre todo baja la presión sobre esta otra posibilidad. Creo que eso le sube la apuesta desde luego a la presidenta y la obliga sobre todo a mantener la maquinaria mostrando que se están haciendo cosas, ¿no? Y creo que eso es una manera de empujar muchísimo al gobierno mexicano a que haga cosas. Con todo y que la declaración de esta mañana, pues parece que son estos actos para poder decir no obedeceríamos a todo y pues la DEA que nos explique a qué se refiere, ¿no? O sea, parece, en los términos en lo que está planteado, parece una cosa bastante unilateral, pero que desde luego que involucra a las agencias mexicanas, ¿no? Esa es la parte que se muestra así de confusa y hay que considerar que también la presidenta tiene otro frente abierto que tiene que ver con la grilla interna de su partido, ¿no? Donde sí, tampoco que es va a un poder... gran tema.
que es un gran tema, donde tampoco va a poder tener margen ella, por ejemplo, para ofrecer ciertas cosas que Estados Unidos vería con muy buenos ojos para desincentivar por completo esta amenaza de intervención, de drones, de lo que sea, pues porque no tiene todas las capacidades, digamos, no tiene todo el margen de maniobra para elegir la moneda de cambio que mejor le convendría para, sobre todo, disipar esta posibilidad, ¿no? O sea, sí me parece que la tiene bastante complicada, también por la reconfiguración de las propias organizaciones criminales. Bueno, parece que en cuanto a los resultados, cuando hablamos de la seguridad en México en esos tiempos, pues han bajado un poco los homicidios, pero lo que sí está creciendo es el tema de las desapariciones y la extorsión, ¿no? Dos problemas gravísimos que afectan a muchas comunidades. Entonces, esa lucha contra, para mejorar la seguridad es una lucha que tiene diferentes frentes y resultados, pues, no tan unánimes y tan positivos, digamos, como a veces lo presentan desde el Palacio Nacional. Pero yo diría que sí, con la presión de los Estados Unidos se pueden mejorar estos récords y se puede mejorar la situación de seguridad, pues ojalá así sea, aunque sé que estoy aquí metiendo una especie de palo en el hormiguero, porque sé que el tema de soberanía es uno de los temas cruciales en el contexto mexicano cuando hablamos de esos asuntos. Más allá de este tema de la soberanía, la pregunta es si a Estados Unidos le interesaría presionar sobre esos dos delitos en particular, desaparición y extorsión. Me parece que no es de su interés particularmente, porque esos son delitos que afectan particularmente en nuestro territorio y otra vez a ciertos grupos que tienen algunas vulnerabilidades en particular. No creo que esté en la agenda de Estados Unidos ni por la parte humanitaria ni por la parte de la emergencia que supone las desapariciones, y la extorsión mucho menos. Eso me parece que lo ven como un asunto absolutamente doméstico que mientras no afecte, por ejemplo, a sus multinacionales y eso Sí. De manera significativa, no creo que lo tengan en la agenda ni siquiera. De muchas pistas posibles, pero tendría que ser para otro programa. Así es, que seguramente regresamos en unos cuantas semanas o meses sobre el asunto. Así que muchas gracias, Tere, Carlos. Agradezco a todos los que nos escuchan. Síganos, obviamente comenten, pregunten y hasta la semana que viene. Hasta luego. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast. la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.